osteoporosis, como ya seguramente saben por su curso de fisiopatología, es un trastorno del esqueleto, de los huesos. Como su nombre lo dice, inicialmente los huesos se vuelven porosos y disminuyen su capacidad para resistir las fracturas, ¿sí? Entonces, decimos que la osteoporosis, trastorno esquelético, por la disminución de la resistencia ósea que obviamente predispone a las fracturas. La resistencia de un hueso depende de dos cosas, de la densidad del hueso y de la calidad ósea. La densidad del hueso, o sea, la DO, se expresa en gramos de mineral por área de volumen y viene determinada por el pico de masa ósea, ¿no? Y la cantidad de pérdida de huesos. Es un balance entre la masa ósea y la pérdida de hueso. En cambio, la calidad se refiere a la arquitectura trabeculada del hueso, al recambio, al daño acumulado, por ejemplo, microfracturas y la mineralización. Si ustedes ven acá las dos figuras, hay en el lado izquierdo una trabécula fuerte con intersecciones gruesas, a diferencia de la lámina que está a la izquierda, que son trabéculas amplias y de intersecciones delgadas. Comprenderán ustedes que en el segundo caso las fracturas son más frecuentes, no solamente las macrofracturas, sino las microfracturas trabeculares, ¿sí? Esto es importantísimo, por ejemplo, en la columna vertebral, donde las microfracturas van a producir el aplastamiento de las vértebras y, por lo tanto, la compresión de las raíces nerviosas, causando una serie de sintomatología neuroarticular en los pacientes que la padecen. La OMS ya desde 1993 calificó a la osteoporosis como una enfermedad sistémica. Ojo, enfermedad. Algunos anteriormente lo atribuían a la evolución de la edad y lo consideraban un tema fisiológico, pero por las repercusiones de esta patología, de esta alteración en los huesos, se ha considerado que es una enfermedad en donde disminuye la masa ósea y se deteriora la microestructura del tejido óseo. Por lo tanto, se incrementa la fragilidad, ¿no? Igual en el panel de conceptos de Osteología en el 2001, la enfermedad esquelética caracterizada por una disminución de la resistencia y mayor riesgo a la fractura, que era lo que se había definido consensualmente como la osteoporosis. Recordemos un poco el metabolismo del calcio en el hueso. Recuerden, el hueso está formado casi en un 90% de un compuesto cálcico que se llama hidroxiapatita de calcio. Entonces, los huesos, para mantener su forma, mantienen un equilibrio entre la formación del hueso y la resorción del hueso, es decir, la disminución o la extracción del calcio del hueso, ¿cierto? Entonces, los que forman el hueso son, como ustedes saben, los osteoblastos, incorporan el calcio a la trama ósea, ¿cierto? Esto ocurre más o menos en 3 meses. Por lo tanto, la formación del hueso toma más tiempo que la destrucción del hueso, la resorción. No estoy hablando de reabsorción, estoy hablando de resorción. O sea, la pérdida del hueso está en función de la maduración y el reclutamiento de los osteoclastos. Entonces, acá en el metabolismo y en el balance del modelado del hueso, ninguno debe predominar, porque si predominan los osteoblastos, los huesos crecerían sin limitación, ¿no es cierto? Y si es que predominarían los osteoclastos, el hueso tendría que destruirse rápidamente, ¿sí? Entonces, los osteoclastos, apaguen su micro, por favor, apaguen su micro.
Los osteoclastos entonces producen la resorción del hueso, ese es el lado resortivo del hueso. Y los osteoblastos, la parte osteoformadora, ¿sí? Entonces recuerden esto, cuando en la osteoporosis o en otras enfermedades relacionadas predominan los osteoclastos, vamos a ver que se va a destruir más de lo que se va a formar. Y entonces nosotros podemos actuar. Si nosotros queremos mantener la estructura del hueso resistente con resistencia y calidad, tenemos que actuar sobre la destrucción del hueso, es decir, inhibir al osteoclasto, y esos fármacos se van a llamar antirresortivos, o estimular la formación del hueso, y esos fármacos se van a llamar osteoformadores, ¿sí? Bien, entonces el desequilibrio de este remodelado, ¿no?, va a producir por acción de los osteoclastos la reducción de la masa, o sea, la disminución de la mineralización del hueso, la disminución de la hidroxiapatita de calcio, ¿no? Y por otro lado, la estructura trabecular del hueso se va a adelgazar, entonces la disminución de la cantidad y la disminución de la calidad. Recuerden, cuando hablamos de cantidad, estamos hablando de densidad ósea, y cuando hablamos de calidad, estamos hablando de la microestructura trabecular del hueso, especialmente la cortical. Cuando disminuyen los dos factores que le dan resistencia al hueso, entonces se produce el aumento del riesgo de fracturas. Epidemiología, es muy importante que se considere a la osteoporosis como una enfermedad metabólica frecuente, ¿cierto? Es frecuente, especialmente en la edad de la adultez mayor, y en particular después de la menopausia. Recuerden ustedes que la menopausia en la mujer es el cese de la producción de hormonas femeninas. Las hormonas femeninas, y en particular el estrógeno, son osteoformadoras, osteoprotectoras. Por eso es que la mujer acumula el calcio en los huesos con un pico entre la segunda y la tercera década. Apaguen sus micros, por favor. Entonces, la osteoporosis es un problema sanitario. ¿Por qué? Porque provoca fracturas en los adultos mayores, lo que los postra y aumenta la morbilidad por la postración, tromboflebitis, enfermedad tromboembólica, y de infección por estar en un estado sedente, producto de la fractura, y finalmente aumenta la mortalidad. Es más frecuente en mujeres mayores de 50 años, y de acuerdo al avance de la edad aumenta la frecuencia, mucho más frecuente en personas mayores de 70 años. En varones, en mayores es menos frecuente, pero existe en mayores de 50 años. La relación de la incidencia entre mujer y varón es de 3 a 4 a 1, 3 a 4 mujeres por un varón. Menos del 30%, fíjense, son diagnosticados porque no se le da importancia y se asume como un deterioro de la edad. Y lo más preocupante es que menos del 10% son tratados. Una fractura vertebral, por ejemplo, aumenta por 5 el riesgo de otra, y por 2 la fractura de cadera. Estos dos tipos de fracturas centrales, la de cadera y de la columna vertebral, son especialmente los que aumentan la morbimortalidad de estos pacientes con osteoporosis. Fíjense, la mortalidad por fractura de cadera es el 5 a 10% en un mes. Y si es que no se corrige o no se opera, 30% al año. Sin embargo, consideran que los pacientes que entran a cirugía por fractura de cadera, la recuperación en estos pacientes adultos mayores es más lenta, o a veces se complica con infecciones sobreagregadas. ¿Por qué? Porque su capacidad de cicatrización y de reparación del tejido está disminuida frente a un comparativamente como un joven. Más del 10% de sobrevivientes quedan incapacitados
con gran dependencia, 50% de invalidez. Son aquellos pacientes que tienen múltiples fracturas de vértebras, aplastamiento de los nervios, aparición de dolor neuropático muy intenso, a veces incontrolable, y que simplemente el paciente queda discapacitado y dependiente, es decir, con un grado de invalidez. Un recuerdo más sobre los componentes de la calidad ósea que es necesario que lo tengan en cuenta. Tienen que recordar el balance del remodelamiento del hueso. Dijimos que los osteoclastos destruyen hueso y los osteoblastos forman hueso, los dos. Tanto la actividad osteoclástica como la actividad osteoblástica tienen que estar balanceados, porque como dijimos, si hay mucha actividad osteoblástica, el hueso va a crecer y no va a mantener su forma. Y si hay mucha actividad osteoclástica, el hueso va a ser disminuido. Repito, la actividad osteoclástica es una actividad resortiva. Los fármacos que actúan en la actividad resortiva, es decir, los antirresortivos, inhiben y disminuyen la actividad osteoclástica. En cambio, los fármacos que estimulan a los osteoblastos van a ser fármacos formadores óseos. Entonces, la calidad ósea depende de la densidad mineral ósea y se mide por la densitometría. Esto es muy popular, la densitometría. Por el densitómetro corporal o por el densitómetro del calcáreo. Hay dos tipos de densitometría. Una que es general, mide la densidad de todos los huesos, y otra que toma un indicador en el hueso del talón de la persona. Y luego también está el score de la trabeculación ósea, por sus siglas inglés TBS, ¿no? Esto se mide mediante técnicas especiales de imagen que evalúan la microestructura trabecular y la microincidenciación tibia. Vamos a recordar, la densitometría mide, como su nombre lo dice, la densidad, y por técnicas de imagen se realiza el score de la trabeculación ósea. El deterioro de la calidad ósea es dependiente principalmente del metabolismo alterado del calcio, el cual acabo de mencionarles. Entonces, el metabolismo del calcio es indispensable. Y vamos a ir al metabolismo del calcio. ¿Cómo es que es manejado el calcio en nuestro cuerpo? El calcio básicamente está regulado por tres factores. Hormonas, donde está la calcitonina, que se produce en los intersticios de los lobulillos tiroideos, ¿no? Y la hormona paratiroidea, que se produce en las glándulas paratiroides que están a la espalda de la glándula tiroides. Es decir, dos hormonas, calcitonina y hormona paratiroidea, vitaminas, la vitamina D y otras que intervienen también, como las hormonas masculinas y femeninas. La ausencia de hormonas femeninas disminuye la incorporación de calcio al hueso. Por eso es que una de las patologías osteoporóticas más frecuentes, como ya hemos dicho, es la osteoporosis posmenopáusica, porque ya no existen las neuronas. El ovario dejó de producir hormonas y las hormonas femeninas son los estrógenos y la progesterona. En cambio, en el varón, cuando se deja de producir testosterona, también la incorporación del calcio al hueso y la aparición de osteoporosis aumenta. Entonces vamos a revisar rápidamente la calcitonina. Es una proteína donde se produce en las glándulas tiroides, en el intersticio lobulillar, ¿no? Tiene un peso de 15.000 daltons y activa, en su forma activa, tiene un peso molecular solamente 3.600 daltons. Es un polipéptido, es decir, una proteína con dos puentes sulfuro en los aminoácidos 1 y 17 de cistina. Su acción farmacológica, recuerden,
Acá la calcitonina produce el descenso del calcio y el fósforo plasmático. ¿Pero por qué? Desciende porque el calcio plasmático es llevado al hueso para incorporarse. Por otro lado, también disminuye el calcio sérico por la eliminación del calcio y el fósforo urinario. Reduce la reabsorción de hueso, reduce la resorción del hueso por inhibición osteoclástica. Deprime el pasaje del calcio del hueso al líquido extracelular. ¿Quién saca el calcio al líquido extracelular? Los osteoclastos. Produce hipocalcemia, obviamente. ¿Por qué va a producir hipocalcemia? Porque el calcio del plasma es llevado al hueso o es eliminado si hay en exceso por los riñones. La calcitonina es antagonista de la hormona paratiroidea y la vitamina D. Entonces, si decimos que la calcitonina provoca hipocalcemia, la hormona paratiroidea y la vitamina D provocarán hipercalcemia. Entonces, cuando hay hipocalcemia en el plasma, para nivelar los valores normales del plasma de calcio, actúa la hormona paratiroidea y la vitamina D elevando el calcio. En cambio, si hay hipercalcemia en el plasma, es la calcitonina la que disminuirá el calcio llevándolo al hueso o haciendo que se elimine por vía urinaria. Entonces, en síntesis, la calcitonina provoca hipocalcemia, hipofosfatemia, inactiva la adenilciclasa del hueso y el riñón. Farmacocinética, como es una proteína, no se absorbe por vía oral, sí por vía parenteral, subcutánea, intramuscular y también por vía nasal, especialmente la calcitonina de salmón. Su efecto, la duración del efecto de la calcitonina de salmón, que es la que se usa, es de 6 a 8 horas. La vida media es de 7 a 90 minutos después de la administración de una dosis simple. La calcitonina humana dura aproximadamente 60 minutos, perdón, la vida media es de 60 minutos después de una dosis simple. En síntesis, la concentración plasmática de calcio de salmón se produce a las 2 horas. En el plasma, la concentración cuando uno mide calcio es de 0.1 a 0.15 nanogramos o entre 7 y 9 miligramos por mililitro. Recuerden, siempre cuando pidan ustedes calcio sérico, al costado tienen que ponerle los valores normales, porque hay metodologías donde se mide por nanogramos y otras metodologías por milimol y otras metodologías por miligramos, ¿sí? Acá, por ejemplo, dicen nanogramos por mililitro o de 8 a 9 nanogramos por decilitro. Se metaboliza rápidamente en el riñón, pero también en la sangre y los tejidos periféricos. El efecto farmacológico, ya lo hemos dicho, actúa sobre los riñones incrementando la excreción de calcio, fosfato y sodio por inhibición de la reabsorción tubular. La administración por costos o tiempos de calcitonina puede producir una disminución del volumen y la acidez gástrica y la tripsina y amilasa contenida en el jugo pancreático. En la osteoporosis y en la hipercalcemia, la calcitonina disminuye la concentración del calcio sérico por inhibición de la resorción ósea. Hablamos, inhibe a los osteoblastos, ¿no? Y estimula el número y la función de los osteoblastos, o sea, inclina la balanza a favor de la formación del hueso, estimulando a la función de los osteoblastos y disminuyendo la actividad de los osteoclastos. Las indicaciones de la calcitonina evidentemente son osteoporosis posmenopáusica y senil, ¿no? Generalmente se indica calcitonina de salmón o humana, ¿no? En conjunto con la administración de calcio, ¿no? Es indispensable que se dé calcitonina en pacientes con osteoporosis posmenopáusica y senil, pero también que se les dé calcio y vitamina D, porque si no hay calcio y no hay vitamina D,
Entonces no vamos a tener calcio disponible para incorporar en el hueso por acción de la calcitonina. También se utiliza en hipercalcemias sintomáticas, ¿no? La calcitonina de salmón está indicada con suero salino por vía intravenosa u otros hipocalcemiantes adecuados al tratamiento de la hipercalcemia de la emergencia. La calcitonina demostró ser efectiva para bajar las concentraciones de calcio en pacientes, por ejemplo, con mieloma múltiple. Recuerden, el mieloma múltiple es una enfermedad hematológica que destruye el hueso, es decir, la invasión de los mielocitos en el hueso hacen que el calcio salga hacia el extracelular y por lo tanto al plasma. A esto produce una hipercalcemia. Recuerden que la hipercalcemia es peligrosa porque puede producir paro cardíaco en sístole, ¿sí? La dosis en adultos posmenopáusicos por vía intramuscular o subcutánea es 100 unidades una vez al día o interdiario o 3 veces por semana de acuerdo a la pauta médica. No existen presentaciones de calcitonina de salmón a una dosis de 200 unidades por mililitro y calcitonina humana 200 unidades por mililitro. También hay la tirocalcitonina, cuyo 1 mililitro contiene 100 unidades internacionales de calcitonina y se administra 3 veces a la semana, ¿no? Una unidad corresponde a 0.025 miligramos. Existe una presentación muy práctica que es la calcitonina de salmón en inhalador nasal. Una aplicación intranasal tiene 50 a 100 unidades y se aplica diariamente o interdiariamente, ¿no? Las indicaciones, este es un cuadro resumen de la indicación de la calcitonina postmenopáusica, tiene un buen perfil de seguridad porque es la sustitución de una hormona que ya tenemos en el cuerpo, ¿no es cierto? O la suma a la que existe basalmente, ¿no? Tiene un buen perfil de seguridad, sin embargo, aplicado por vía nasal puede producir desde una leve molestia hasta epistaxis, ¿no? Tiene una eficacia reduciendo el riesgo de fractura, ¿cierto? Especialmente con la administración intranasal. Reduce el riesgo de fractura vertebral en 33%, pero no es significativa en la cadera ni otros huesos, ¿no? La duración del tratamiento más o menos es de 5 años. La hormona paratiroidea. Recuerden, habíamos hablado de la hormona calcitonina que disminuye el calcio en el plasma. ¿Por qué? Porque lo lleva al hueso o produce la eliminación por el riñón. Entonces, hemos dicho que activa a los osteoblastos y tiene una acción inhibidora o disminuye la actividad de los osteoclastos. En cambio, la hormona paratiroidea que se produce en las glándulas paratiroides, ¿no? Se puede obtener en humanos, bovinos, porcinos. Son cadenas únicas de polipéptidos de 84 aminoácidos con un peso molecular de 9500 Dalton. En su forma activa, tiene 115 aminoácidos. La acción farmacológica de la paratiroide es exactamente opositora, antagonista a la acción de la calcitonina, ¿no es cierto? En situaciones normales, toda la paratermona se desintegra por medio de proteinolisis antes de que pueda secretarse, ¿no? Durante los periodos de hipocalcemia es que se activa y se secreta la paratormona. ¿Para qué? Para poner el calcio que está disminuido en el plasma a sus valores normales. ¿Y de dónde va a venir ese calcio para poner el calcio en el plasma a niveles normales? Del hueso. Significa eso que la paratormona activa a los osteoclastos para la salida del calcio a la sangre. Y por otro lado, con la ayuda de la vitamina D, que ayuda a la absorción del calcio del intestino, lleva el calcio de los intestinos a la sangre. Y por otro lado, inhibe la eliminación del calcio renal, ¿no? Entonces, la hipocalcemia es el disparador de la síntesis de hormona paratiroidea. Mejora la absorción del calcio intestinal, sinérgicamente con la vitamina D,
aumenta la movilización del calcio en el hueso por la acción osteoclástica y por lo tanto normaliza elevando la concentración del calcio sanguíneo que estaba disminuida. Entonces la concentración del calcio va a ser el disparador, el regulador de la secreción de hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea actúa movilizando, ya lo dijimos, el calcio por resorción ósea, estimula los osteoclastos, promueve la absorción del calcio desde el intestino, ¿cierto? No se absorbe por vía oral porque es una proteína, se destruye en el ácido gástrico, sí por vía parenteral. La hormona paratiroidea intacta tiene una vida media de 2 a 5 minutos y se elimina por el hígado y por el riñón el 90%. Sus indicaciones son hipoparatiroidismo posquirúrgico, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen cáncer de tiroides y se les ha extirpado la tiroides, junto con la glándula tiroidea se van las glándulas paratiroideas, ¿no? En ese caso se utiliza el extracto paratiroideo, que es una presentación farmacológica de 100 unidades internacionales. No se vende comercialmente, tiene que conseguirse de los productores directamente. La dosis 50 unidades cada 12 horas por vía subcutánea o intramuscular. La vitamina D es otro regulador del calcio, ¿no es cierto? La vitamina D, vamos a hablar brevemente sobre esta, se encuentra en el hígado de peces asociados a la vitamina A, ¿no? Son vitaminas liposolubles, hay de 3 tipos, la vitamina D1, la vitamina D2, la vitamina D3. Entonces, son estos 3 tipos: el colecalciferol, la vitamina D1, que es de fuente natural, el ergocalciferol es de forma sintética y el calciferol de forma sintética también, ¿no es cierto? Bien, existen los análogos y las provitaminas D. Las provitaminas D está el ergosterol, que es el 7-dihidrocolesterol, ¿no? Se activan por la irradiación ultravioleta, transformándose en provitamina D en vitamina D. Es decir, el ergocalciferol se transforma en ergocalciferol, ¿ah? El ergosterol que está en la piel, en el tejido subcutáneo, se transforma en ergocalciferol, que es la vitamina D2, la A7-dihidrocolesterol en colesterol vitamina 3 son derivados del núcleo ciclopentano perhidrofenantrénico. Recuerden, este núcleo es el núcleo del colesterol y de todos los esteroides, los corticoides y las hormonas sexuales, ¿sí? Los derivados de la vitamina D, tenemos el más activo, el calcitriol, que es el 1-alfa-25-dihidroxicolesterol, que se obtiene sintéticamente y que es producida naturalmente también por el riñón. La acción farmacológica de la vitamina D es esencial para promover la absorción del calcio y fosfatos desde el intestino, ¿cierto? Estimula la absorción de fosfatos intestinales y moviliza el calcio en los huesos de forma sinérgica con la hormona paratiroidea. La exposición de la piel a los rayos ultravioletas estimula la formación de colecalciferol, la vitamina D3. Por eso que en los países tropicales donde hay sol casi todo el año, es bien raro que se presente el déficit de vitamina D, a diferencia de los países nórdicos donde no hay sol los 9 meses al año. Entonces se va a producir, especialmente en los niños, el raquitismo. El ergocalciferol, o sea, el calciferol o vitamina D2, se encuentra comercialmente como suplemento vitamínico. El colecalciferol y el ergocalciferol, es decir, son transportados al hígado, donde son convertidos en calcifediol, 25-hidroxicalciferol, que es transportado a los riñones y transformado en calcitriol, que es la forma más activa de vitamina D. El 24-25-dihidroxicalciferol, cuyo rol no se ha determinado, y esto a su vez se transforma en esta sustancia. Pero la sustancia más activa es el calcitriol, que finalmente se forma en el riñón por diferentes pasos enzimáticos. Su acción farmacológica de la vitamina D
en su forma de alfa-calcidiol es rápidamente convertida en 1,25-dihidrocalciferol en el hígado, es decir, calcitriol, ¿no es cierto? El calcitriol actúa por ligadura en los receptores específicos en el citoplasma de las células de la mucosa intestinal, por eso es que permite la absorción del calcio en el intestino, ¿no? Se estimula entonces la absorción de calcio en el túbulo distal renal. Recuerden, la vitamina D y la paratiroides estimulan la salida del calcio en los huesos, estimulan la absorción del calcio en los huesos e estimulan la reabsorción del calcio en los túbulos distales. ¿Por qué? Porque necesitan elevar el calcio en el plasma. Especialmente la hormona paratiroidea actúa cuando hay hipocalcemia, entonces se secreta para nivelar los niveles de calcio en el plasma. ¿Y de dónde sale el calcio? De la absorción intestinal, de la inhibición de la excreción renal y del aumento de la salida del calcio óseo, ¿no? Sus indicaciones de la vitamina D son hipocalcemia crónica, raquitismo en niños. Como profilaxis se usa el tratamiento con la vitamina D o sus análogos, deficiencia de vitamina D adquirida, por ejemplo en el alcoholismo, en algunas hepatopatías, cirrosis o ictericias obstructivas colestáticas. Se puede suplementar en pacientes que toman largos periodos de algunos fármacos como los barbitúricos, colestiramina, colestipol, hidantoínas y primidonas que inhiben la absorción de calcio desde el intestino, ¿no? La acción en el hiperparatiroidismo suprime la tetania, por ejemplo, al elevar el calcio sérico. Obviamente, si hay disminución del calcio en el plasma, se va a producir un cuadro que se llama tetania, que se caracteriza por fasciculaciones musculares generalizadas, ¿no? Aumenta la absorción intestinal del calcio, ya lo dijimos, y moviliza el calcio de los huesos. Las indicaciones por tipo de vitamina D hay ciertas diferencias, ¿no es cierto? Para la deficiencia de vitamina D, por ejemplo, en el caso raquitismo, o en el caso de pacientes con alcoholismo, se utiliza el ergocalciferol. Para el raquitismo, dependiente de vitamina K, el mejor tratamiento es el calcitriol. Para la hipofosfatemia familiar se utiliza el colicalciferol, el calcitriol y el dihidrotaquisterol junto con el ergocalciferol, prácticamente con toda la vitamina D y sus análogos. La hipocalcemia asociada a hipoparatiroidismo, el alfa-calcidiol, el calciferol, el calcitriol, el dihidrotaquisterol y el ergocalciferol, muchas alternativas de tratamiento con diferentes derivados de la vitamina D. Y para la insuficiencia renal crónica, que estos pacientes sí tienen una osteoporosis galopante, se utiliza junto con otros fármacos el alfa-calcidiol y el calcitriol y el dihidrotaquisterol. Su farmacocinética es absorción del intestino delgado, ¿no es cierto? Eso ya lo dijimos. Y también provenientes de la piel. El colecalciferol es absorbido rápido y completamente, a diferencia del ergocalciferol. El ergocalciferol requiere presencia de bilis y sus sales biliares. Es transportado ligado a las alfa-globulinas en el plasma sanguíneo. Su vida media, 10 a 22 días, por eso del colecalcifediol. El calcitriol, 3 a 6 horas, el ergocalciferol, 19 a 48 horas, ¿no? Estos se almacenan en tejidos adiposos por periodos prolongados. Su inicio de acción, especialmente el calcitriol, 2 a 6 horas, el dihidrotaquisterol, algunas horas, máximo después de 1 a 2 semanas, cuando llega a su punto máximo, el ergocalciferol, 12 a 24 semanas, y su efecto terapéutico puede tomar 10 a 14 días, ¿no? Se metabolizan en el hígado como colecalciferol, a 25-hidrocalciferol, que es su forma activa, en el riñón el 25-dihidroxicolesterol, a 24-25-dihidrocalciferol, que es el calcitriol, que es la forma activa, y se eliminan por vía renal. El calcio y la vitamina D tienen necesidades normales en el ser humano de acuerdo a
edad y a la situación. Por ejemplo, en mayores de 65 años se necesita 1 gramo a 1,5 gramos de calcio y entre 400 y 800 unidades de vitamina D. Esto con la finalidad de disponer de calcio para llevar a los huesos y la vitamina D indispensable para que este calcio se reabsorba. Si no hay vitamina D, la absorción de calcio desde el intestino va a ser muy pobre. Por lo tanto, la osteoporosis se va a manifestar, ¿no? En raquitismo, especialmente en niños, que no es el caso de nuestra clase, sin embargo los menciono porque estamos hablando de vitamina D, 2.000 a 4.000 unidades diarias por 6 a 12 semanas. En el hipoparatiroidismo, 100.000 a 200.000 unidades, especialmente en cuadros de tetania hipocalcémica, ¿no? Especialmente en cuadros de hipocalcemia sintomática, es decir, que tenga tetania, ¿no? Y 50.000 a 100.000 unidades de mantenimiento. Calcitriol, 0,25 miligramos por un mes. La sobredosis de vitamina D, así como de la vitamina A, que son liposolubles, en dosis alta, la vitamina D puede producir hipercalcemia. Por lo tanto, como se van a excretar por el riñón, los excesos de calcio puede producir nefroesclerosis y a la larga insuficiencia renal. O sea, no hay que dar sobredosis. La dosis tóxica es 3,75 miligramos, es decir, 150.000 unidades por día. Síntomas: cefalea, albuminuria, vómitos, diarreas, nicturia, insuficiencia renal y también osteoporosis, paradójicamente. Las presentaciones son diversas: ergocalciferol, 2,5 miligramos, igual 100.000 unidades, dosis 2.000 unidades al día, el colecalciferol, 2.000 unidades al día, el calcitriol, 0,5 microgramos día. En el riñón se forman como calcitriol, ya lo dijimos, de forma activa, ¿no? Se elimina por la bilis y la vitamina D, su vida media es de 30 días, de la vitamina D2, D3, la vida media y del calcitrol es de 5 horas. En la osteoporosis, ¿no? El objetivo del tratamiento, ya yendo a la materia, es pues mejorar la calidad del hueso, es decir, ¿no?, la trabeculación y la densidad ósea, ¿no? El incremento de la densidad ósea, especialmente en sitios donde se produce la fractura, es decir, más frecuente en la columna lumbar y en la cadera, especialmente en el fémur. Reducir los marcadores de remodelado óseo. El remodelado óseo, uno de los marcadores es la hidroxiprolina, ¿no?, que viene del tejido fibroconjuntivo trabeculado del hueso, ¿no es cierto? Cuando se destruye el hueso, no solamente sale el calcio hacia el plasma y luego se elimina, sino también sale la hidroxina y aumenta la fosfatasa alcalina ósea, ¿no es cierto? Entonces, eso es la hidroxiprolina es un marcador del remodelado óseo. El mantenimiento de la microestructura, o sea, decimos, el tratamiento de la osteoporosis está orientado al incremento de la densidad de la masa ósea y al mantenimiento de la microarquitectura trabeculada, ¿no es cierto? El tratamiento tiene que ser en un tiempo sostenido y su eficacia se mide a largo plazo. Todo esto para prevenir especialmente las fracturas vertebrales, las fracturas no vertebrales como la fractura del fémur. Dentro de este tratamiento se utilizan diversos fármacos. Ya hemos visto el calcio y la vitamina D. Otro grupo de fármacos que se llaman los bifosfonatos, que actúan como antirresortivos. Cuando yo digo antirresortivos, está quien produce la resorción ósea, la destrucción ósea, los osteoclastos, ¿no? Los bifosfonatos van a actuar impidiéndole el reclutamiento de los osteoclastos y la actividad de los osteoclastos. Por eso se llaman antirresortivos. El raloxifeno, que es un osteoformador, es decir, actúa estimulando los osteoblastos. Los receptores estrógenos, o sea, actúan como los estrógenos, pero no son estrógenos. Es decir, no producen menstruación ni tensión mamaria.
La teriparatida es un fármaco sintético, también es un osteoformador. El denosumab, que es un anticuerpo monoclonal, es un antirresortivo que actúa sobre los osteoclastos. Y los estrógenos, en donde la administración de estrógenos se tiende a hacer la terapia de reemplazo. Osteoformador, recuerden, en la paciente con osteoporosis postmenopáusica no hay estrógenos y entonces tienen que sustituirse los estrógenos. Solamente esto tiene una desventaja. Aumenta la incidencia de cáncer, por lo tanto requieren controles. El médico tiene que evaluar bien a quién da terapia de reemplazo o a quién da todos estos fármacos. Y finalmente, la sal del ranelato de estroncio, que tiene una acción dual, es antirresortivo, inhibe los osteoclastos y estimula a los osteoblastos, o sea, es formador. El calcio y la vitamina D, solamente dados por sí solos, son menos potentes para reducir el riesgo de osteoporosis y por lo tanto, para reducir los riesgos de fractura. En casos de osteopenia, ¿qué se llama osteopenia? A la disminución de la densidad ósea, que es la primera fase de la osteoporosis. Pueden emplearse solos, o sea, no llegan todavía a la osteoporosis. Se indican para aportar suplementos de calcio y vitamina D. Ya sabemos cómo funcionan cada uno y se dan generalmente asociados a otros fármacos antiosteoporóticos, ¿no? La calcitonina, hemos hablado ampliamente de esto, y es un antiosteoporótico que reduce el riesgo de fractura en un 25 y un 50%. Es decir, calcitonina sí es un fármaco utilizado para el tratamiento de la osteoporosis. Tiene algunos efectos secundarios como náuseas, sofoco, mareo, enrojecimiento de la piel. La vía intranasal es la preferida, ¿no? Se recomienda en el tratamiento inicial de la osteoporosis en pacientes que han tenido una fractura de origen osteoporótico. Calcitonina sí es un fármaco, es una hormona, como saben, que va a incorporar calcio hacia los huesos, ¿no es cierto? Y va a permitir la salida del calcio sobrante por los riñones. Los bifosfonatos. Esta es una gran familia de fármacos que son análogos al pirofosfato, y tienen una gran afinidad por el calcio en fase sólida. Se unen a la hidroxiapatita del hueso. Recuerden, esta es la sal cálcica más predominantemente en los huesos e inhiben la resorción ósea. Recuerden por qué se produce la inhibición de la resorción ósea, porque actúan inhibiendo la reclutación y la acción de los osteoclastos. La estructura de los bifosfonatos es peculiar, pero manteniendo la estructura básica por su molécula, ¿no? Son análogos de pirofosfato, con un átomo de oxígeno que es sustituido por carbono, ¿no? Las valencias libres con átomo de carbono en los radicales diferentes, la sustitución de diversos radicales acá en el carbono, que es la parte central de la molécula, van a producir la variedad de los bifosfonatos, ¿no? Cadena hidrocarbonada. La estructura química y su mecanismo de acción, ¿no? Recuerden que los bifosfonatos tienen una afinidad por la hidroxiapatita, ¿cierto? Que es el fosfato cálcico. Entonces, la hidroxiapatita de calcio va a formar el hueso. Inhiben la formación, agregación y disolución de los cristales. Recuerden, inhiben la formación, agregación y disolución de los cristales. O sea, los cristales mantienen en el hueso, ¿no? Esta es la hidroxiapatita, que hay de dos formas: la bidentada, que tiene una estructura diferente a la tridentada, ¿cierto? Como ustedes pueden leer acá. Esta es su estructura que ya hemos comentado, de diferentes tipos de bifosfonatos. Acá tienen la fórmula del etindronato, tienen la fórmula del clodronato, tienen la forma del teludronato
y las formas del ivandronato, que son las formas más frecuentes. Ahora lo vamos a ver en detalle. Aquí está el alendronato con su carbono central, ¿no? Su molécula de fósforo añadida. Igual el pamidandrato mantiene más o menos la estructura central con el carbono, sustituyendo en el R diferentes tipos de moléculas. Igualmente el solendrato con su compuesto de doble molécula de fósforo, ¿no? La estructura química, cambiando los radicales R y R', se va a determinar la potencia antirresortiva. El menos potente es el etindronato y el más potente son el ivandronato y el solendronato, que son los que, son los que están prácticamente en uso ahora, ¿no? Hay una amina primaria para el pamindronato y el alendronato, los que aumentan la potencia, ¿no? Y la metilación en el grupo amino y la inclusión de un heterosilo aumentan la potencia especialmente del solendronato, ¿no? Los bifosfonatos actúan administrados por vía oral con una poca biodisponibilidad que se absorben en el estómago y por difusión pasiva en el intestino delgado. Sin embargo, no hay que administrarlos simultáneamente con fierro y calcio porque disminuyen su biodisponibilidad. De lo que se absorbe, el 20 a 80% se fija en el hueso, 50% el etindronato y más del 50% para el alendronato. Repito, de lo que se absorbe, ¿ya?, el 20-80% se fija al hueso para el etindronato y para el más del 50% para el alendronato. El resto se elimina sin modificaciones por vía renal, ¿no es cierto? Una vez fijado al hueso, su semivida de eliminación es prolongada, superior a 10 años. Por eso es que se administra de diferentes maneras, semanal, mensual o incluso una anual, ¿no? Porque se va a fijar en el hueso, ¿no es cierto? La semivida, acuérdense que se va a fijar con la hidroxiapatita de calcio, ¿no? La semivida de eliminación puede ser de 0.5 a 2 horas. Acá tenemos los bifosfonatos. Ya hemos dicho que son antirresortivos, reducen la actividad osteoclástica, modificando la estructura y el funcionamiento del osteoclasto maduro. Por lo tanto, inhiben la acción resortiva de los osteoclastos. Tenemos el etindronato, tiene una eficacia antifractura importante en dosis de 400 miligramos al día durante 2 semanas, cada 3 meses. El alendronato, solendronato, risendronato y ivandronato. De estos, los más usados es el alendronato y el solendronato, que tienen un grupo amino que les da mayor potencia, inhiben el riesgo de fractura vertebral y de cadera a dosis de 10 miligramos por vía oral. El risendronato disminuye el riesgo de fractura vertebral y de cadera con dosis de 5 miligramos al día o 35 miligramos semanales. El etindronato es el clásico de los bifosfonatos con eficacia demostrada, ¿no es cierto? En este caso se da una dosis cíclica que se toma durante 2 semanas y se descansan durante 14 semanas para completar ciclos de 3 meses, ¿no es cierto? Generalmente los bifosfonatos causan molestias intestinales, especialmente esofágicas, esofagitis. Por lo tanto, tienen que estos pacientes mantenerse de pie un par de horas después de tomar el medicamento, ¿no? Se absorbe mejor con estómago vacío y nunca se acompañan con sales o con contenidos de calcio o de fierro. Este es el otro, el alendronato y el risendronato, que son los más potentes contra la osteoporosis y reducen significativamente el riesgo de fracturas, ¿no es cierto? Igual evitar tomarlos, acostarse después de tomarlos, porque puede causar irritación gástrica. Acá tenemos algunos detalles de lo que hemos mencionado anteriormente. Las indicaciones: osteoporosis posmenopáusica, ¿no es cierto? Buen perfil de seguridad, los síntomas gastrointestinales conocidos. Acá hay diferentes grados de eficacia: vertebral 41%, cadera 30%, sitios no vertebrales, por ejemplo, húmero, costillas, ¿no? Duración 7 años, 7 años, ¿no?
Este es el ivandronato, otro bifosfonato, igualmente osteoporosis posmenopáusica, ¿no? Duración 3 años, ¿no? Fíjense, el risendronato dura 7 años y el ivandronato 3 años, ¿no? El solendronato, y también viene como ácido solendrónico, dura 6 años, ¿no es cierto? Inhibe bastante bien las fracturas vertebrales, pero no hay evidencia de las fracturas de cadera, ¿no? Y los sitios no centrales, o sea, no cadera ni, o sea, es decir, otros huesos como el húmero, ¿no? Eh, Contraindicaciones. Insuficiencia renal grave. Recuerden, los glifosfonatos se eliminan sin modificaciones por el riñón. En pacientes alérgicos, en pacientes con problemas gastrointestinales como acalasia o reflujo gastroesofágico, donde pueden causar esofagitis severa. Tampoco en embarazo y en lactancia. Recuerden, una de las indicaciones es osteoporosis posmenopáusica o osteoporosis senil. Entonces, en el caso de embarazo y la lactancia va a ser bastante raro, salvo algunos casos de enfermedades, como la enfermedad de Paget, por ejemplo, ¿no? Que no se usa. El ralixifeno interesante porque actúa sobre los receptores de estrógeno sin ser estrógeno, por lo tanto es un osteoformador. Actúa como el estrógeno, pero no es estrógeno, por lo tanto no causa menstruación ni tensión mamaria, ¿no? Esto mejora el perfil lipídico, como los estrógenos, y disminuyen el riesgo de fracturas vertebrales porque son osteoformadores. Llevan calcio al hueso para fortalecer su densidad y su calidad, que es la trabeculación, ¿no? Está indicado en osteoporosis posmenopáusica y se contraindica, obviamente, en embarazo y lactancia. Ya hemos visto enfermedad tromboembólica, porque como los estrógenos pueden predisponer a trombofilia, ¿cierto? A trombofilia. Tienen riesgo de trombofilia, especialmente en las mujeres grandes fumadoras o en las que tienen varices venosas severas, ¿no es cierto? Puede producir síntomas de menopausia, ¿no? Eficacia, 30-50% vertebral, en la cadera no hay evidencia, ¿no? La tiraprotida es otro fármaco que es un osteoformador reversible. Una vez suspendido con paratormona, se ha de mantener con un tratamiento antirresortivo, ¿no? Es un análogo de una modificación de la molécula de paratormona. Se administra una sola dosis, 20 microgramos al día por vía subcutánea. Solamente se reserva en mujeres con muy alto riesgo de fractura, o sea, con una densidad ósea extrema de menos 2 desviaciones estándar. Se contraindican hipercalcemia. Recuerden, la paratormona produce hipercalcemia. Este es un análogo en hiperparatiroidismo y enfermedades metabólicas como enfermedad de Paget, que produce una hipercalcemia patológica. Acá están sus indicaciones: osteoporosis posmenopáusica, la eficacia excelente en fracturas vertebrales especialmente, ¿no? El denosumab es un fármaco nuevo, relativamente nuevo, es un anticuerpo monoclonal que se usa al receptor RANK de la superficie de los osteoclastos, inhibiendo su formación y función. Por lo tanto, se comporta como un antirresortivo, ¿no? Se indica en mujeres posmenopáusicas de alto riesgo de fractura, es un tratamiento caro. En hombres, para el tratamiento de la pérdida de masa ósea, en el tratamiento supresor de cáncer de próstata especialmente, y se administra por vía subcutánea cada 6 meses. Es un tratamiento de alto costo. Para ir terminando, el denosumab tiene indicaciones osteoporosis posmenopáusica y su evidencia es muy alta en prevenir fracturas vertebrales, 68%, y de caderas, 40%. No hay evidencia, en sitios no vertebrales, fracturas de húmero, de costillas, 20%. Es un fármaco muy bueno, muy eficaz, pero también muy caro, ¿no es cierto? Tiene una desventaja de que puede producir muchas infecciones cutáneas, especialmente. Duración, 6 años. Esto es muy importante, ¿no?
Y el sustitutivo con estrógenos, especialmente se sustituyen estrógenos. ¿Por qué hemos dicho estrógenos? Porque los estrógenos contribuyen a la formación del hueso. Cuando la mujer deja de producir estrógenos, cuando llega a la menopausia, está en riesgo de tener osteoporosis postmenopáusica. Entonces se trata de sustituir, bien en forma oral o con parches transdérmicos que duran 3 días, o por implantes de duración más prolongada, o por vía intranasal. Se administran en conjunto con la progesterona, ¿no es cierto? Y que tienen también una composición similar a los anticonceptivos orales, de tal manera de que esta terapia es una terapia casi fisiológica porque se reemplaza la terapia hormonal de sustitución, reemplaza las hormonas que faltan. Sin embargo, pueden desaparecer los síntomas de menopausia, o sea, sofoco, cansancio, sequedad, pérdida del deseo sexual, sequedad vaginal, ¿no es cierto? Porque se están sustituyendo las hormonas, pero tiene una desventaja, incrementa el riesgo de cáncer de mama. Por lo tanto, las personas que usen esto tienen que tener controles periódicos para detectar cualquier tumoración dentro de las mamas y suspender esto, ¿no? Esto tiene que evaluarse muy bien porque provocan menstruación y también provocan tensión mamaria. O sea, son tratamientos sustitutivos, o sea, reemplazan las hormonas que los ovarios han dejado de producir, ¿no? Los estrógenos en terapia de reemplazo se utilizan en osteoporosis postmenopáusica, pero también mantienen la funcionalidad sexual de la mujer, ¿no es cierto? Ya hemos dicho, neoplasias asociadas de la mama, dependientes de los estrógenos. Igualmente, una neoplasia dependiente de los estrógenos es el hepatocarcinoma. Eventos tromboembólicos, como tienen el riesgo los anticonceptivos, pero reducen el riesgo de fractura vertebral y cadera, y no vertebral en un 31%. Se puede usar raloxifeno, ¿no? En vez de estrógenos. Estrógenos tiene que seleccionarse bien a la paciente que no tenga antecedentes familiares de cáncer de mama, que haya tenido periodos de lactancia, etc. Debe durar lo más breve posible, ¿sí? Y finalmente el ranelato de estroncio es un fármaco con acción dual, actúa como antirresortivo, o sea, inhibe a los osteoclastos y curiosamente estimula a los osteoblastos, o sea, es un osteoformador. La posología es 2 gramos al día con agua, 2 horas después de cenar. Es un polvillo que viene en sachets, ¿no? Disminuye el riesgo de fracturas vertebrales, aumenta la densidad ósea y la trabeculación ósea. Es un fármaco muy interesante, indicado en mujeres posmenopáusicas, reduce las fracturas de cadera, ¿no? Especialmente en pacientes mayores, ¿no es cierto? Fíjense, pero, tiene un pequeño riesgo, ¿no es cierto? A pesar de que también se puede utilizar en varones con alto riesgo de fractura, su densidad ósea, el peso atómico del estroncio respecto al calcio, aumenta los valores que se ha de corregir, reduciendo el 50%. Su eficacia es 10 años. Tiene una desventaja que ha limitado mucho su uso, a pesar de que al inicio fue un fármaco prometedor por ser un fármaco dual, antirresortivo y osteoforma. Produce DRES, o sea, la reacción de hipersensibilidad dérmica severa, similar al síndrome de Steven-Johnson, que tiene alta morbimortalidad. Esa es la limitación del ranelato de estroncio, que ha reducido drásticamente su uso hoy en día para el tratamiento de la osteoporosis. Y para finalizar, está basado en el uso de la vitamina D y el calcio, obviamente, no solo, sino asociados generalmente a un bifosfonato, al ranelato de estroncio y al nuevo anticuerpo monoclonal. Repito, hoy el tratamiento de la osteoporosis está orientado a suministro de vitamina D y calcio asociado con un bifosfonato o asociado a ranelato de estroncio, o sea, es decir, el calcio y la vitamina asociado a bifosfonatos, el calcio y la vitamina D asociados a ranelato,
el calcio y vitamina D asociados al anticuerpo, raloxifeno. Y finalmente también el tratamiento sustitutivo, ¿no? El Renaldo Estroncio ha quedado como última elección o como última elección para el tratamiento de la osteoporosis. La penúltima es el tratamiento de sustitución siempre que la mujer quiera mantener la funcionalidad sexual, ¿no es cierto? Sin embargo, el riesgo es cáncer de mama. Bien, estamos en la hora. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Voy a colgar esta presentación en el canal para que ustedes puedan disponer y puedan leerlo con más calma, ¿sí? Sí, doctor, está bien, gracias. Bien, entonces vamos a vernos en otra oportunidad y ya les digo, voy a colgar esta presentación en el canal hoy día, ¿sí? Que tengan Sí, buen doctor, día. Hasta luego. de su clase anterior también de estrógenos y progestaje. Andrógenos, antiandrógenos. Ok, Ujú. perfecto. Sí, por favor, doctor, gracias. Chicos, ya se pueden retirar, la asistencia ha sido tomada a las 8:15. No se olviden que mañana hay clases a las 2 de la tarde. Gracias.